No es descabellado decir que los cárteles de drogas controlan gran parte del territorio mexicano. Hace décadas que los criminales se expanden por cada rincón del país, llevándose tras su paso las vidas de miles y miles de inocentes. Entre decenas de grupos resaltan entre ellos bandas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y demás células. Frente a esta situación extrema, las fuerzas de seguridad encabezan una guerra que lamentablemente está lejos de ser ganada. Sin embargo, cada tanto se dan pequeñas victorias que son un halo de esperanza frente a esta creciente ola criminal. Hoy en esta nueva entrega de Militarmente, vas a conocer algunos reñidos enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y diferentes cárteles de México. Acompáñanos a Tamaulipas, Michoacán y Sonora. Te prometemos que el viaje valdrá la pena. A comienzos del año 2023, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que los cárteles de droga controlan gran parte de México. Frente a esta situación, el presidente López Obrador negó que existan regiones del país manejadas por el narcotráfico, asegurando que no hay ningún estado del territorio nacional que no tenga presencia de alguna autoridad. Para poder determinar cuál de los dos países está cerca de la verdad, es necesario no dejarse convencer por rumores y prejuicios y analizar algunos de los casos que suceden allí. Saber cómo culminaron algunos de los enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano puede darnos algunas pistas. El primero de los combates que vamos a contarte hoy sucedió al noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Es uno de los estados más afectados por la violencia, principalmente causada por el crimen organizado. Esto en gran medida se debe a que su ubicación representa una posición estratégica para diferentes cárteles, dado que limita con Estados Unidos y facilita el tráfico de drogas. A mediados de 2020, Tamaulipas estuvo en boca de todos, cuando fue sede de un violento enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal de la región. Como todas las noches, oficiales del 16º Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero esa madrugada del mes de julio fue diferente a todas las demás. En la oscuridad de la noche, estos oficiales del ejército fueron emboscados por un grupo de sicarios. La sorpresa fue tal que en tan solo segundos, los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión. Al igual que en una batalla campal, no había tiempo para reflexionar. Eran ellos o sus enemigos. Así, una lluvia de balas se desató en plena carretera. Lo que acabas de ver en las imágenes es el momento en que los oficiales se ponen la situación al hombro. Desde un vehículo, un elemento maneja un rifle de asalto mientras persigue a una camioneta que en su interior transporta a una docena de agresores. Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes, justo en el momento en el que intentan hacer un giro en la carretera. Así, este cambio de dirección fue lo que terminó con su fallida emboscada. Luego de este momento de tensión, los soldados mexicanos pudieron acercarse al lugar y confirmaron que después de haber puesto en riesgo su vida, habían logrado abatir a 12 hombres en la oscuridad de la noche. Las imágenes que verás a continuación son la prueba de que pueden intentar emboscar al ejército, pero corres el riesgo de perder. Por suerte no se registraron bajas de militares. Solo resultaron dañados por los disparos 3 vehículos oficiales. Al terminar el operativo, entre varias armas largas, se incautaron 2 fusiles Barrett con capacidad para atravesar blindajes, así como diversos cargadores y cartuchos. Al acercarse a los caídos, no solo lograron concretar una victoria y secuestrar armas mortales, sino que pudieron obtener pistas respecto a qué grupo pertenecían estos criminales. Los pistoleros estaban vestidos con ropa camuflada, semejante a las que utilizan los integrantes de las Fuerzas Armadas,
pero llevaban en sus brazos una etiqueta distintiva, la cual los identificaba como miembros del Cártel del Noreste. Este dato fue fundamental para poder identificar posteriormente al grupo criminal específico. La banda responsable del ataque fue la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y a su vez una fracción disidente de los Zetas. Llevaron adelante esta acción como represalia del asesinato de uno de sus líderes, Alejandro Salcido, alias El Ping-Pong. El capo se encontraba en la lista de los más buscados del Programa Binacional de Seguridad y Prosperidad y había sido abatido luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en marzo de 2020. Antes de viajar al estado de Michoacán, vamos a contarte sobre otro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo criminal en otra ciudad de Tamaulipas, exactamente en Matamoros. Si bien se trata del mismo estado, la proliferación del crimen es tal que el cártel protagonista de este caso es otro. Grupo Escorpión, a la orden para el desorden. Grupo Escorpión, personal jefe 19, a la orden. Grupo Escorpión, a la orden del jefe 19. Así como pudiste escuchar, se trata de los Escorpiones, el brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el Grupo Escorpión está integrado por ex policías estatales, municipales y judiciales, por lo que cuentan con una gran capacidad operativa. Esta banda fue creada a comienzos de los años 2000 como guardia personal del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, el capo que fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010. El 4 de septiembre de 2023, esta banda con más de una década de historia fue el rival de la Secretaría de Marina en Matamoros. De acuerdo a la información compartida por la Vocería de Seguridad del Estado, elementos del ejército llevaban a cabo un operativo para dar con el paradero de José Alberto García Vilano, alias La Quena 19, y máximo jefe del Grupo Escorpión. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad estaban preparadas y sabían a quiénes se enfrentaban. Por este motivo, el despliegue por tierra estuvo acompañado por un helicóptero que sobrevoló los cielos durante la operación militar. Luego de seguirlos de cerca y ubicar a los criminales, los militares lograron encerrarlos en la calle Naranjo, en un barrio residencial. Enfrentados uno contra el otro, ambos bandos protagonizaron una reñida confrontación. Ningún efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero sí se reportaron 4 muertos del lado de los Escorpiones. Sin embargo, no se informó oficialmente si uno de los caídos fue La Quena 19. La oscuridad del hecho fue tal que no hay demasiada información al respecto, por lo que los datos que la prensa llegó a obtener son confusos y contradictorios. Lo que sí estaba claro es que en esta oportunidad el Ejército de México buscaba dar con el paradero del líder de los Escorpiones, debido a que su banda criminal había sido la responsable del secuestro de 4 turistas estadounidenses meses atrás, en marzo de 2023. En las siguientes imágenes vas a poder ver cómo uno de los sicarios de este grupo secuestran a inocentes sin motivo aparente. Luego de esto, los tuvieron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron, mientras las otras 2 personas pudieron volver a su país. Como todo grupo criminal, este no es el primer secuestro que tienen en su haber. Otro caso muy relevante se dio también en Matamoros en febrero de 2023. Los sicarios de todo el país se creen dueños del territorio, y allí donde las autoridades no están, consideran que tienen la potestad de actuar como fuerzas de la ley. Como te contamos, Tamaulipas se encuentra en un punto clave para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Proliferan cientos de bandas criminales, algunas de muy poca monta y con poca experiencia, que se atreven a vender estupefacientes teniendo la ilusión de poder manejar el territorio. Así, un grupo de personas que llevaban adelante actividades de narcomenudeo se encontró ante el temible Grupo Escorpión.
una docena de criminales fueron interceptados por elementos del Grupo Escorpión, quienes se sintieron personalmente atacados porque estaban vendiendo metanfetamina en su región. El hecho salió a la luz porque la banda criminal grabó un video y luego lo hizo circular por redes sociales. En un fragmento del siguiente clip se puede ver cómo las víctimas se encuentran de rodillas y atadas por la espalda a merced de sus captores. El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? ¡Sí, señor! Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión. Tanto el secuestro de los estadounidenses como el de estos criminales dan cuenta de que, aunque las fuerzas de seguridad estén presentes en el territorio, hay muchos casos en los que no interfieren en la situación a tiempo. Allí donde no llega el orden, el crimen organizado toma el poder y convierte la región en su reinado de terror. Nuestra próxima estación es Michoacán, estado que tampoco está exceptuado de las garras de la delincuencia. Dada la peligrosidad que se vive allí, pocas son las personas que han logrado recorrer completamente Michoacán. Ya sea por el narcotráfico o por los grupos de autodefensas, la violencia se ha apoderado de la región y hace imposible adentrarse en el territorio sin correr el riesgo de morir en el intento. Su clima y geografía hacen de la región un lugar propicio para el cultivo de coca, marihuana y amapola, un paraíso terrenal para la producción de droga. El narcotráfico se instaló allí y la violencia se incrementó exponencialmente cuando en el 2006 el gobierno mexicano declaró formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entre otros, los grupos criminales históricos de la región son la familia michoacana y los caballeros templarios, pero desde hace algunos años el cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a disputar el territorio. Gracias a su poder expansivo, esta banda ha sido la que más rápido ascenso tuvo en el país y también es la que más enfrentamientos ha tenido con el Estado mexicano. Ten en cuenta que su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos. Una serie de videos que circularon por redes sociales revelaron que en 2020 sucedieron enfrentamientos en la región de Tierra Caliente entre un grupo del CJNG y Fuerzas Armadas. En el siguiente video se puede ver cómo el ejército despliega su poder armamentístico. Aquel día los pobladores de la zona de Aguililla reportaron al menos 6 enfrentamientos. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que las fuerzas de seguridad lograron abatir a un civil que se presume perteneciente al grupo criminal. Pero esta no es la única confrontación sucedida aquel año. En 2020 se registró otro enfrentamiento también en Michoacán. Presta atención. El caso que verás a continuación tiene similitudes al que te comentamos al inicio del video en Tamaulipas. Mientras los elementos del ejército realizaban labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego. Al ver a los oficiales, lejos de guardar la calma y sin dudarlo un segundo, abrieron fuego en contra de las fuerzas federales. Por suerte, los uniformados no solo lograron repeler la agresión, sino que además acabaron con la vida de 2 delincuentes y pudieron detener a 10 integrantes del grupo criminal. También les aseguraron cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, un par de lanzagranadas y explosivos. A los detenidos se les fijaron 2 meses de investigación complementaria y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron detenidos. Ahora te invitamos a nuestro último destino, Sonora. Este estado se encuentra ubicado en la región noroeste del país y ocupa el segundo lugar en extensión de todo el territorio nacional. Según una investigación de la Sedena, los grupos criminales de la región han montado una compleja red para mover la droga a todo lo largo y ancho del estado, pues han aprovechado todos los transportes disponibles, tanto terrestres como aéreos y marítimos.
El despliegue es tal que ni siquiera la instalación de puntos de vigilancia militar ha sido suficiente para frenar el trasiego de narcóticos allí. En este contexto, el 2 de julio de 2022 sucedió un hecho tan brutal que hasta el mismísimo López Obrador, presidente del país, tuvo que hablar sobre lo acontecido. En esta oportunidad el enfrentamiento fue entre elementos del ejército mexicano y el cártel de Sinaloa, el grupo criminal del Chapo Guzmán. Todo comenzó cuando el ejército desplegó un operativo sorpresa para dar con la detención de Francisco T., alias El Duranguillo. Este hombre es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que es uno de los capos de Los Chapitos, el grupo creado por los hijos de Guzmán. Los elementos del ejército lograron dar con El Duranguillo en la carretera Alzáric, en el municipio de Altar, y fue allí en donde comenzaron los enfrentamientos. Tras la detención del líder, varias decenas de sicarios rodearon a los oficiales para intentar negociar su liberación. Además, por varias horas, el Comando del Crimen Organizado bloqueó las principales rutas y avenidas en Altar, Caborca y Pitiquito, al tiempo que sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Sí, todo esto sucedió en el mismo día, en la misma región. Puedes ver parte de la escena con tus propios ojos. Al terminar el enfrentamiento, los individuos capturados por la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron El Duranguillo y 3 sicarios más. A los 4 se les confiscaron armas de asalto de gran calibre, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. El hecho fue considerado por la opinión pública como una gran hazaña, ya que aunque los sicarios presionaron para lograr la liberación de su líder, no pudieron lograrlo. Si bien la guerra contra el narcotráfico está lejos de finalizar, existen hechos como estos que, aunque aislados, dan una incipiente esperanza de que estos niveles de violencia algún día se terminen. Desde diciembre de 2006, México enfoca gran parte de sus esfuerzos militares en vencer a un enemigo interno: los cárteles narco. Se trata de una guerra asimétrica y compleja, que día a día entrega escenas de violencia que hielan la sangre. En este video queremos enfocarnos en uno de los frentes ilegales más peligrosos de los últimos años: la Tropa del Infierno, el grupo comando del Cártel del Noreste. Armas de alto nivel y entrenamiento militar son solo algunos de los elementos que transforman a esos sicarios en una amenaza de primer orden, tanto para policías como para soldados del ejército. Acompáñanos en esta brutal entrega de Militarmente para conocer la historia de estos enfrentamientos. La crisis desatada por el crimen organizado ha golpeado con dureza a quienes viven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona históricamente ligada al trasiego de estupefacientes y las guerras narco. A partir de mayo de 2020, las agresiones se intensificaron con enfrentamientos diarios entre el ejército y sicarios bien armados que buscaban plantar bandera. Los transeúntes pudieron registrar algunos de los momentos más angustiantes. Presta atención al brutal sonido del armamento narco. La situación fue en constante crecimiento, con robos a gasolineras y el traslado masivo tanto de criminales como de uniformados para pacificar la región. Se sentía en el aire que algo estaba a punto de colapsar. Solo restaba averiguar qué bando sería el que pusiera la sangre. Esa tensión explotó la madrugada del viernes 3 de julio de 2020, cuando Tamaulipas fue escenario de un brutal enfrentamiento entre unidades militares y una célula comando narco.
Según fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos. Para ello, se estableció un retén en varias rutas de acceso. Cualquier sospechoso era detenido para una inspección completa. De repente, la rutina se transformó en un infierno. Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de camionetas tipo pick-up abrieron fuego contra los militares. Estas impactantes imágenes fueron captadas durante ese intercambio de agresiones. Resulta increíble ver este material en primera persona, plantado en las botas de los operadores militares. Los agresores estaban vestidos con ropa camuflada semejante a la que emplean las Fuerzas Armadas. La única diferencia es que en sus brazos portaban los parches identificatorios con las siglas CDN, es decir, Cártel del Noreste. No se trataba de simples gatilleros o de matones armados. Los uniformados se enfrentaron a uno de los grupos mejor entrenados y equipados del mundo criminal, la infame Tropa del Infierno. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde fueron sorprendidos por los presuntos sicarios. La emboscada del Comando Infernal era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Sin embargo, su plan fue totalmente fallido. El resultado final fue contundente: 12 criminales muertos. La cifra redondea esta balacera como uno de los golpes más duros sufridos por las tropas infernales. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero parecieron horas. Sobre todo para los vecinos de Tamaulipas, que tuvieron que esconderse para no caer como víctimas circunstanciales del caos. Al cabo de unos días se difundieron fragmentos del momento en que militares persiguen el convoy de sicarios. Las imágenes parecen tomadas de una película de acción. En las imágenes que acabas de ver, se observa cómo los soldados mexicanos cazan narcotraficantes en una avenida céntrica de Nuevo Laredo. Los uniformados abren fuego con una ametralladora M240, una pieza poderosísima, capaz de disparar casi 950 rondas por minuto. Afortunadamente, no se registraron bajas en el bando militar, solo resultaron dañados los vehículos oficiales. Ten en cuenta que los sicarios de la Tropa del Infierno contaban con rifles calibre .50 tipo M82, uno de los armamentos antimaterial predilectos y más poderosos del planeta. Un cartucho de esas bestias es capaz de penetrar el chasis de un automóvil blindado con facilidad. Pese a contar con un arsenal de semejante envergadura, no lograron vencer a los oficiales. Antes de continuar analizando el panorama que se vive en Tamaulipas, es necesario hacer un repaso por el Cártel del Noreste y su Comando Especial, el cual es empleado como fuerza de choque. Su historia es tan turbulenta como sanguinaria. Involucra a varios grupos ya extintos y a los sicarios más brutales de México. En 2006, el gobierno de Felipe Calderón tomó una decisión que cambió para siempre el panorama criminal de Latinoamérica. En diciembre de ese año se llevó a cabo un operativo masivo para detener a elementos criminales establecidos en Michoacán, iniciando así la guerra contra el narcotráfico. En esa misión también se puso en servicio de la seguridad nacional a uniformados pertenecientes al Ejército y la Marina. Esto sentó un precedente importante respecto a las medidas que México estaba dispuesto a tomar para combatir la delincuencia. Entre los principales afectados por esa avanzada se encontraba el Cártel de los Zetas, una brutal organización sicarial cuyo origen se encuentra en el mundo militar. Ese frente comenzó como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto expandieron sus operaciones hasta ser una entidad independiente, famosa por sus métodos de tortura. Sin embargo, todo tiene un final. A continuación, verás uno de los tantos operativos que culminaron en la captura de líderes importantes de esta organización. Esta es la guerra contra el narco en su máximo esplendor.
Cuando los Zetas cayeron por su propio peso, surgieron nuevas facciones herederas de dicha agrupación. La más peligrosa de ellas es el Cártel del Noreste, liderada por Juan Francisco Treviño Morales. Este frente tiene como epicentro de sus operaciones la ciudad de Nuevo Laredo, pero también plantó bandera en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Guerrero. Al mismo tiempo, se sospecha que sus redes criminales se extienden más allá del territorio mexicano, teniendo presencia en Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras e incluso Estados Unidos. Además, la estructura de esta organización cambió completamente el esquema de los cárteles mexicanos, al eliminar el concepto de jefe de plaza y centrar su liderazgo en una única figura. A esto se le sumó la incorporación de diversos puestos como los halcones, punteros o células. Básicamente se trata de vigilantes encargados de espiar las actividades de la policía o de otros cárteles, ocupando el nivel más bajo de toda la organización. Por otro lado, el CDN innovó en la incorporación de los estacas, integrantes que operan en la ciudad día y noche en convoys de 2 camionetas o más. En pocas palabras, patrullan el territorio conquistado para prevenir infiltraciones de la competencia. Pero faltaba un paso más. Siguiendo las enseñanzas de los Zetas, Treviño Morales organizó un brazo armado, pensado como grupo comando, la Tropa del Infierno, el mismo grupo que llevó a cabo aquella emboscada fallida, la cual terminó con la muerte de una docena de sicarios. Esta unidad recibe los mejores armamentos, en particular fusiles de asalto, ametralladoras, subfusiles y pistolas norteamericanas, así como también chalecos antibalas y vehículos blindados. Tanta preparación tiene un objetivo claro. La tropa es una fuerza de choque y es la encargada de los ataques más peligrosos, muchos de ellos realizados contra fuerzas militares en la zona de Tamaulipas. Al mismo tiempo, estos comandos guerrean por las plazas con sicarios del Cártel del Golfo, Sinaloa y con otras escisiones de los Zetas, en particular el grupo Vieja Escuela. En estas imágenes se puede ver una tropa del noreste patrullando las calles a plena luz del día, cazando rivales y autoridades por igual. La primera actividad notable de la tropa ocurrió en el Centro de Operaciones de Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018. Ese ataque fue contra elementos de la Marina, quienes estaban ubicados en distintas bases de operaciones en la ciudad, con el fin de evitar el ingreso de sicarios y criminales. Lo que no se esperaban era ser objetivo de un ataque múltiple. El primero de ellos ocurrió en los cruces de la carretera a Monterrey, donde 6 elementos de Marina resultaron gravemente heridos y un capitán murió por un impacto de una bala Barrett calibre .50. En el bando criminal, las pérdidas ocurrieron durante un accidente, cuando un vehículo de transporte volcó matando a un sicario. El segundo ataque ocurrió cuando elementos de otra base de operaciones se dirigían a brindar apoyo a sus compañeros. Fueron atacados a solo 600 metros de un cuartel en la unidad deportiva de Nuevo Laredo. Esa proximidad les salvó la vida, ya que pudieron tomar refugio. El saldo final fue de 4 marinos lesionados, pero no se reportaron bajas de ningún bando. Se presume que el líder de la Tropa del Infierno en términos técnicos es únicamente el Huerco, quien estaría casado con una sobrina de la familia Treviño Morales. Él fue el encargado de traficar armamento a través de la frontera con Estados Unidos. Se sabe que gran parte de las armas de fuego utilizadas por los soldados infernales son compradas en Texas y Arizona. Esas transacciones son realizadas por socios del cártel, que luego trasladan el material bélico a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que dividen México y Estados Unidos. El grupo criminal acaparó los titulares de la prensa en 2019, cuando el 27 de agosto de ese año, un menor de 16 años de edad murió durante un enfrentamiento entre sicarios y la Policía Estatal de Tamaulipas. El niño era integrante de la Tropa del Infierno, y su alias era Juanito Pistolas.
Ese trágico fallecimiento de un adolescente relacionado al narco puso de relieve los métodos de reclutamiento que emplean los cárteles. Frentes como la Tropa del Infierno apuntan a jóvenes marginalizados, con pocas oportunidades laborales. Ellos les ofrecen una vida de lujos y acceso a armas de fuego, una manera inmediata de ser respetado en las calles. El problema es que el único interés de los capos en esos niños soldados es utilizarlos como carne de cañón. Son tropas descartables y en muchos casos inimputables por su corta edad. El fallecimiento de Juanito Pistolas fue particularmente brutal. Su cuerpo fue desmembrado por una lluvia de balas. Se dice que incluso su cabeza se desprendió por el volumen del fuego. Pero la muerte del niño soldado no fue la primera llamada de atención. Unos pocos días antes, circuló en redes sociales un video donde se observa a una mujer rezando desesperadamente el Ave María, mientras se resguarda de una ráfaga de balas que sicarios dispararon contra policías tamaulipecos. En esa jornada se llevó a cabo una emboscada. La Tropa del Infierno atacó a elementos policiales que encabezaban un retén de revisión en la carretera que va de Nuevo Laredo a Piedras. El sufrimiento de esa mujer que pide a los cielos por seguridad es también el de cientos de miles de civiles que se encuentran atrapados entre el fuego cruzado de criminales y uniformados. De los casi 300,000 fallecimientos registrados desde el inicio de la guerra contra el narco, un gran porcentaje de ellos fueron vecinos, gente común y corriente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La respuesta criminal fue respondida con violencia policial. Muchos mexicanos aún recuerdan la ejecución extrajudicial de 8 sicarios de la Tropa del Infierno, ocurrida el 5 de septiembre de 2019. En aquel entonces, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un exitoso operativo de contención realizado en Nuevo Laredo. Durante una confusa balacera, se abatió a 3 mujeres y 5 hombres que integraban ese grupo criminal. Además, se aseguraron varias armas y una camioneta que contaba con blindaje artesanal. Con el tiempo surgieron algunas dudas sobre este caso, ya que los informes se contradecían respecto a algunos datos. Es por eso que los medios sugirieron una posible ejecución extrajudicial, posiblemente motivado por el odio que le tienen los uniformados a esta célula criminal. La violencia del Cártel del Noreste continúa vigente pese a las acciones del ejército mexicano. El 26 de junio de 2022, en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados por un comando de 10 vehículos. Eran las 3 de la mañana, y los oficiales se vieron completamente sobrepasados por la ofensiva de la Tropa del Infierno. Los uniformados se percataron que no podían repeler el ataque y solicitaron apoyo. Pero cuando arribó la caballería, los delincuentes ya habían emprendido la huida. El escenario era infernal. 6 agentes asesinados y otros 3 secuestrados, los cuales fueron posteriormente ejecutados. Por este tipo de actos sangrientos es que las fuerzas de la ley tienen un odio encarnizado contra esta acción criminal. Desgraciadamente, esa no fue la última ofensiva de la Organización del Noreste. En los últimos días de septiembre de 2023, se encontraron 2 hieleras azules en el municipio de Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León. Dentro de las conservadoras no había alimentos ni bebidas, sino algo mucho más tenebroso: restos humanos mutilados, presuntamente correspondientes a sicarios enemigos fusilados por el CDN. En el transcurso de ese mes, 12 cuerpos más fueron hallados sin vida en 6 municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Junto a todos esos morbosos souvenirs se encontraron mensajes firmados con las siglas del Cártel del Noreste. Mientras tanto, los combates continúan aumentando la lista de caídos en ambos bandos. En medio del caos provocado por esos hallazgos de cuerpos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios,
explicó a medios de comunicación que se trataba de una ola de violencia causada por una purga dentro de los grupos criminales que plantaron bandera en Tamaulipas. Todo indica que hubo deslealtades, y en el mundo del narcotráfico eso se paga con sangre. Según Palacios, el Cártel del Noreste se habría percatado de la presencia de posibles infiltrados que compartían información a grupos rivales como el Cártel de Sinaloa y los Rodos. Estos últimos identificados como una banda independiente que recibe apoyo de Ismael El Mayo Zambada, principal referente sinaloense. De acuerdo con las autoridades, el interés de esta organización delictiva en Monterrey es porque, al igual que Guadalajara y Ciudad de México, esa urbe es una de las de mayor consumo de drogas del planeta. No se trata de regiones productoras, pero sí son de gran compra. De ahí que se disputen su control varios bandos desde hace años. Para las fuerzas de la ley, otro de los factores que ha incrementado la actividad del Cártel del Noreste es que Monterrey pertenece al llamado Corredor del Golfo. México tiene 4 rutas de trasiego de drogas: la del Pacífico, la del Centro, la Ruta del Golfo y la del Caribe. Todas ellas tienen sus características particulares y son de gran interés para cualquier grupo criminal. La guerra contra el narco es un fenómeno complejo y dramático que se cobra miles de vidas cada año. Día a día se reportan derrotas dolorosas o victorias importantes, como la que te describimos al inicio del video. Pero la sangre no termina de inclinar la balanza para el lado de la justicia. El gran problema es que estos eventos brutales parecen no alterar el estado actual de las cosas. Los cárteles de la droga dominan todo el territorio con puño de acero, con grupos comando tan bien preparados y armados como la Tropa del Infierno. Los desafíos emprendidos en 2006 se ven cada vez más complicados de cumplir. El ejército de Colombia es uno de los más poderosos de Latinoamérica. Cada soldado cuenta con un arduo entrenamiento sobre sus espaldas y opera con armas norteamericanas de primer nivel. Desgraciadamente, todo ese potencial no está enfocado solo en proteger el territorio de amenazas externas, sino que también deben sudar y sangrar para eliminar el mayor riesgo del país: los cárteles narco. Entre todas las estructuras ilegales colombianas, hay una que destaca por su letalidad. Se trata del Clan del Golfo, un grupo con más de 15 años de historia y con un poder inmenso en la región. Tal es su influencia que en los últimos tiempos han realizado emboscadas contra elementos del ejército, provocando tragedias que quedarán marcadas por siempre en las páginas más tristes del país. En este nuevo video de Militarmente queremos darte una imagen completa de la situación. No solo vamos a repasar los ataques efectuados por el Frente Criminal, sino que también analizaremos algunas de las victorias más importantes de los uniformados colombianos. Acompáñanos en esta dura y sangrienta guerra que parece no tener final. Antes de conocer las fechorías del Frente Criminal que protagoniza esta entrega, es necesario que analicemos su historia y a sus principales referentes. Los orígenes del Clan del Golfo se pueden situar geográficamente en la región de Urabá, un golfo localizado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, cerca de la frontera con Panamá. Es importante saber esto, ya que la región es un punto fuerte del tráfico de drogas, debido a la presencia de corredores estratégicos donde se puede enviar la mercancía a otros destinos nacionales e internacionales. Se considera el 15 de octubre de 2008 como el día en que se originó este grupo armado, ya que fue el día en que circularon panfletos que anunciaron el nacimiento de este nuevo movimiento criminal. Desde su irrupción en el mercado de la cocaína, este grupo fue objeto de numerosos operativos antinarcotráfico realizados por el ejército. A continuación, veremos uno de los más extravagantes. Lo que estás viendo no es un traslado de frutas común y corriente, sino uno de los tantos operativos de incautación realizados por el ejército. En ese cargamento de bananos, el Clan del Golfo transportaba más de 300 millones de euros que tenían como destino las principales ciudades del viejo continente. Pero por cada acción exitosa de la ley,
esta organización lograba concretar al menos una decena de negocios de similar envergadura. El 31 de marzo de 2016, el cártel volvió a hacer noticia cuando anunciaron, también mediante panfletos, un paro armado en varios departamentos del norte colombiano. La violencia con la que se manejaban los miembros del grupo venía escalando con cada intervención, por lo que se volvieron una prioridad para la policía. Desde entonces, este grupo narco-paramilitar se considera la organización más grande, peligrosa y mejor estructurada del país. Esto se debe a que posee un número considerable de combatientes, con presencia en 211 municipios de Colombia y una gran cantidad de cargamentos de droga que trafica en varios rincones del planeta. Durante todo ese proceso de expansión masiva, el máximo jefe de esta banda fue Dairo Antonio Úsaga David, también conocido como Otoniel. Este hombre era buscado por el gobierno colombiano, que ofrecía una suma de 2.000 millones de pesos por información que derivase en su captura. Esto equivale a $500,000, un número más que interesante para tentar a propios y ajenos a delatar al capo. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos también buscaba a Otoniel por crímenes realizados en su país y por el envío de cargamentos de cocaína a todo el norte del continente. La recompensa norteamericana por su captura era de $5 millones. Esto lo ponía a la par de los grandes capos mexicanos que, por lo general, son los referentes mundiales a la hora de hablar del trasiego de estupefacientes. Pero incluso las carreras de los hombres más poderosos tienen un punto final. Los comandos del ejército tuvieron que responder al fuego por parte de integrantes del Clan del Golfo. Ese breve pero intenso registro fue tomado el 23 de octubre de 2021 durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea de Colombia y el Ejército Nacional en el Cerro Yoqui. El objetivo era ambicioso pero de alta prioridad: poner tras las rejas a Otoniel, el principal líder narco de la región. Luego de importantes balaceras con la seguridad personal del capo, el criminal fue capturado y trasladado por vía aérea hacia una prisión de máxima seguridad para aguardar los procesos judiciales correspondientes. Desde el gobierno estaban satisfechos. Según el presidente Iván Duque, se trataba del fin del Clan del Golfo, pero estaba muy equivocado. Ese operativo dio inicio a una oleada vengativa que sacudió a todo el territorio colombiano. Contrario a las expectativas del primer mandatario, la estructura criminal siguió funcionando pese a no tener a su máximo cabecilla. Esto no impidió que la organización se centralice de forma coordinada bajo el mando de otros jefes regionales, que de inmediato buscaron cobrar venganza. Como prueba de ello, una vez que se conoció la noticia de la extradición de Otoniel a Estados Unidos, el clan decretó un paro armado para las fechas comprendidas entre el 5 y el 10 de mayo de 2022. La medida implicó el cese de las actividades comerciales en distintos puntos del país. Los sicarios obligaron a escuelas, empresas de transporte y comercios a bajar sus persianas, paralizando la economía colombiana. Pero eso no es todo. Dentro del repertorio de estos criminales también hay lugar para ataques directos que se cobran la vida de civiles y hombres de la ley. Desde la captura de Otoniel se han hecho cada vez más frecuentes y letales los ataques de sicarios del Golfo hacia las fuerzas de seguridad, demostrando no solo que tienen las armas, sino también las agallas para matar a miembros del ejército. 2 días después de la captura del histórico capo en octubre de 2021, 4 militares fallecieron. La venganza narco se cobró la sangre de operadores de la ley en una táctica muy similar a la que emplean los criminales de México. Cuando atrapan a un líder, los delincuentes salen a la calle a sembrar el caos con robos, tiroteos y narcobloqueos de rutas. Desgraciadamente, este no fue el último caso de violencia contra las fuerzas de seguridad. Las imágenes que verás a continuación fueron registradas por vecinos durante una brutal emboscada efectuada por el frente criminal que protagoniza esta entrega.
ustedes aquí. Disparos, explosivos y muerte. No estamos describiendo una escena de guerra, sino lo que se vive a diario en algunas zonas de Colombia que se encuentran bajo el poder del Clan del Golfo. El 7 de noviembre de 2021, en el municipio de Ituango, en Antioquia, un grupo de militares realizaban labores de seguridad para la comunidad. Esto es algo que se repite en los casos de emboscadas. Los ataques suelen enfocarse en grupos pequeños que se encuentran en actividad de rutina. Rara vez las masacres se perpetran contra unidades de gran tamaño durante operativos de mayor escala. En la noche de esa jornada de noviembre, un capitán, un cabo y 2 soldados profesionales fueron emboscados por sicarios del Clan del Golfo, armados con pistolas, rifles e incluso material explosivo. La brutalidad y la sorpresa fueron factores claves. Los 4 elementos militares fallecieron debido a las heridas efectuadas, tanto por las armas de fuego como por las detonaciones. Este ataque fue el último en una seguidilla sangrienta que acabó con la vida de 8 uniformados en el lapso de 2 semanas. Ahora adelantémonos algunos meses en el tiempo, ya que al siguiente año las agresiones continuaron con la misma intensidad. Desde mediados de 2022, Antioquia fue epicentro de mucha violencia entre los frentes narco y las fuerzas de seguridad. Luego de largas noches de tiroteos, las rutas amanecieron con vehículos incendiados que bloqueaban el ingreso de refuerzos policiales. Videos como el siguiente fueron registrados por vecinos que reportaron el caos vivido. Esta es la situación que se está presentando en este momento en las vías Pajarito, exactamente al ingreso de la represa Río Grande. La situación de orden público está bastante delicada. Uno de los objetivos principales de los sicarios del Clan del Golfo fueron las estaciones de policía. La táctica empleada fue la del asedio constante con armas de fuego, disparando a las instalaciones y destruyendo las patrullas que se encontraban estacionadas en la calle. Se estima que al menos 13 vehículos fueron incinerados en las principales vías de acceso de la ciudad, lo que permitió aislar al poblado de cualquier tipo de asistencia exterior. Lo increíble es que la violencia no se limitó a las rutas y poblados, sino que también se vivió en los ríos del país. Estamos aquí. Hirieron a mi cabo. ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! Lo que acabas de ver y escuchar corresponde a un brutal ataque recibido por tropas del ejército colombiano que estaban apostadas en el sector del Caño La Mula, en el municipio de Montecristo. El 17 de mayo de 2022, los uniformados se encontraban a bordo de una embarcación cuando comenzaron a recibir fuego cruzado desde ambas orillas. Esto provocó desesperación y furia al no poder responder de forma efectiva a las hostilidades. De acuerdo con las investigaciones posteriores, se supo que la emboscada fue perpetrada por miembros del Frente Luis Fernando Gutiérrez, del Grupo Armado Organizado o GAO del Clan del Golfo. En dicha acción criminal fue asesinado un soldado profesional y resultaron heridos un suboficial, 6 soldados y un intendente de la Policía Nacional, quienes de forma inmediata fueron atendidos por los enfermeros de combate. Luego fueron trasladados vía aérea a un centro hospitalario especializado donde recibieron atención médica. Desafortunadamente, aunque los heridos pudieron recuperarse, hubo que lamentar el fallecimiento de uno de los elementos. Ahora, para el siguiente caso, viajaremos casi 800 kilómetros desde el Caño La Mula hasta Santa Fe de Antioquia. La madrugada del miércoles 22 de junio de 2022, las calles de ese poblado se tiñeron de sangre. En aquella jornada, 2 uniformados pertenecientes al modelo de vigilancia comunitaria se encontraban en el barrio El Llano, realizando labores rutinarias de patrullaje. No se imaginaban que esa noche de trabajo se iba a transformar en una pesadilla. Pasada la medianoche, miembros del Clan del Golfo se presentaron en el lugar con la intención de asesinar a los oficiales, desatando un tiroteo en plena zona urbana del municipio.
Tras un brutal intercambio de disparos, ambos policías resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia por unidades de apoyo a un centro asistencial. Desgraciadamente, la patrullera Andri Vanessa Merlano Amaya falleció pocos minutos después a causa de las heridas. Sobre el otro oficial solo se sabe que recibió atención médica y que al cabo de algunas semanas logró recuperarse por completo. La joven agente tenía tan solo 25 años y había ingresado a la institución policial en marzo de 2017, cuando se graduó de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Su labor fue más que destacada, tanto así que en 2021 recibió 2 condecoraciones y 11 felicitaciones en su hoja de servicio, en la cual no había ningún tipo de sanción o investigación. Inicialmente las autoridades no contaban con información certera sobre los responsables del hecho, pero pronto se hizo evidente que el ataque tenía la firma sangrienta del Clan del Golfo. El grupo armado tiene gran injerencia en esa zona de Colombia y debido a los constantes intentos de apresar a sus integrantes, los sicarios han enfocado sus esfuerzos en dar muerte a policías. Una suerte de revancha contra la justicia, asesinando los eslabones más débiles de la institución. La muerte de la joven oficial fue un golpe para toda la comunidad y desató una serie de homenajes a lo largo del país. En paralelo, el general Vargas Valencia ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que derive en la captura de los asesinos. Escuchemos algunos testimonios de familiares y compañeros de oficiales que fueron afectados por las ofensivas del Clan del Golfo. Todos los días vivimos con la incertidumbre de saber que ellos salen, pero no sabemos si van a regresar. Para nosotros como familiares de nuestros policías siempre ha sido ese temor de que uno los despide, pero no sabemos si van a volver a casa. Pero no todos son fracasos y golpes duros. Las fuerzas de seguridad también han logrado detener a algunos de los representantes más importantes de este sindicato criminal. En julio de 2023 se concretó un arresto fundamental para la desarticulación de las operaciones del Clan del Golfo: la aprehensión de El Cordillera, un capo que tenía a su cargo a más de 200 sicarios. Este hombre tenía una trayectoria criminal de más de 25 años y mantenía vínculos estrechos con otros líderes peligrosos del mundo del AMPA, como Otoniel, del cual hablamos en los casos anteriores. Desde la región de los Llanos Orientales, Cordillera manejaba a su pequeño ejército personal, con el cual realizaba todo tipo de actividades ilícitas: homicidios, narcotráfico, extorsión a comerciantes e incluso robo de vehículos. Pero hasta las carreras de los capos más osados tienen un final. Las imágenes que veremos a continuación fueron tomadas durante la captura de este sujeto, en la cual se registraron tiroteos e incluso la explosión de una granada de mano. Afortunadamente, la explosión no causó heridas graves a los presentes, y las fuerzas de seguridad pudieron concretar la misión que culminó en la muerte de Cordillera. Esto era apenas el comienzo. Meses después, el gobierno colombiano logró concretar otro duro golpe a esta organización. La Navidad del 2023 llegó con regalos especiales para los líderes del Clan del Golfo. En un operativo desarrollado desde el 24 de diciembre, la Policía de Colombia efectuó una serie de arrestos de alto perfil relacionados a este grupo delincuencial. Entre los nombres que circularon estaba el de Jacobo Rodríguez Úsuga, más conocido como Atilio, una de las personas clave en las operaciones del clan. De acuerdo con investigaciones realizadas durante todo el año 2023, Atilio era el responsable de enviar hasta 15 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos y Europa, teniendo un rol logístico y estratégico dentro del negocio. Además, era el encargado del transporte de drogas ilícitas en lanchas rápidas hacia algunos países de Centroamérica y el Caribe, donde tenía bodegas clandestinas de acopio con capacidad para guardar hasta 20 toneladas de narcóticos. Así mantenía flujos de dinero superiores al $1 millón semanales. Las siguientes imágenes fueron registradas durante el traslado del criminal. Este se realizó vía aérea para evitar cualquier tipo de intercepción por parte de sus soldados.
Gracias a testimonios del propio Atilio, se supo que se mantuvo prófugo durante una década empleando una red de campesinos que vigilaban la zona en un radio de hasta 3 kilómetros. Ante cualquier movimiento extraño, estos vigías avisaban al capo para que pudiera huir. Así fue como evitó ser capturado en más de 5 operativos. Sin embargo, su suerte se agotó en diciembre de 2023. Tan importante fue la detención de este criminal que fue anunciada vía Twitter por el mismísimo presidente colombiano, Gustavo Petro, así como también por el director de la policía, el general William René Salamanca. Este último dio mayores datos sobre el hecho. Fue una operación profesional y limpia con pleno apego a los derechos humanos. También indicó que durante las operaciones se encontraron con un menor de edad, quien sería el hijo del detenido y que fue acogido para ofrecerle protección especial. Vaya regalo para el joven heredero del imperio narco. Además, las autoridades señalaron que la captura se dio tras varios meses de labores de inteligencia, ya que el narco alternaba sus movimientos entre camionetas de alta gama y bestias de carga, siempre portando documentación falsa. En la víspera de Navidad, la policía recibió el dato de que Atilio había llegado a la zona en la que fue apresado para participar de las festividades. Los años de comerciar cocaína no le quitaron el espíritu celebratorio, ya que disfrutaba de las carreras de caballo y las peleas de gallos que se organizan en la región. Al igual que en México, la guerra contra el narcotráfico presenta desafíos muy particulares para las fuerzas de seguridad de Colombia. Los uniformados deben enfrentarse a criminales bien preparados, con armamento de guerra y con tácticas adaptadas a la geografía del país. Ya sea en los grandes centros urbanos, en los pequeños poblados o incluso en las zonas selváticas con ríos y arboledas, los hombres del Clan del Golfo aguardan el momento adecuado para atacar a policías y militares. Mientras este frente tenga la capacidad de dar muerte a elementos de la fuerza pública, seguirán ocurriendo tragedias como las que repasamos a lo largo de esta entrega. Así llegamos al final del video. Si te gustó este contenido y quieres seguir conociendo historias impactantes sobre el crimen internacional, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.